Hola, buen día a todos. Buen día. Buen día, Matías. ¿Qué Hola, tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Buen Matías? día. Todos. Buen día. Buenas. Bueno, bienvenidos al primer taller virtual de nuestro Centro de Gobernabilidad y Transparencia de este año. Tema: la responsabilidad penal del Compliance Officer. Es un tema que los Compliance Officers lo miran con cierto respeto, de reojo, porque este es desagradable, eventualmente una amenaza, pero por ahora creo que con no demasiada preocupación. Pero las cosas lentamente están cambiando y internacionalmente se ven algunos casos donde se los responsabilizó. Así que hay una mayor sensibilidad, me parece, frente al tema. Hoy lo discutimos con tres puntos de vista diferentes, tres ángulos diferentes. Está, y todos la conocen, Patricia Llerena, que lo mira desde el punto de vista de la jurisprudencia. Está Carlos González Guerra, profesor de la Universidad Austral, que va a manejar todo el asunto, porque como es muy, muy jurídico, no me animo a hablar mucho, porque después me van a pegar todos por haber dicho cosas mal. Y va a estar, pero todavía no llegó, Enrique Aznar en español, que ha sido Compliance Officer de varias empresas, entre ellas Wimpel, una empresa de telecomunicaciones que tuvo un problema mayúsculo en Uzbekistán unos años atrás, que no lo tocó a él personalmente, pero le tocó mal al General Counsel de ellos, y tiene de ahí un poco la visión también del afectado. Entonces, tenemos en total más o menos 1h15, 1h30, pero lo maneja todo Carlos. Carlos, todos tuyos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Matías, por la invitación y por organizar este evento desde el Centro de Transparencia y Gobernabilidad. Indudablemente es un tema súper atractivo, no solamente para quienes están en el ámbito del compliance y son oficiales de cumplimiento, sino también para quienes nos desarrollamos en el ámbito jurídico penal, porque francamente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a su vez con la problemática de la responsabilidad interna de cada uno de los miembros de la empresa según los roles que desarrollan, tienen complicaciones técnicas muy interesantes. Entonces me ha parecido muy piola, como decimos acá los argentinos, que Matías organices algo donde tenemos un abordaje más bien académico, un abordaje desde el ámbito de la práctica jurisprudencial, hacia dónde irán los jueces, y para eso tenemos una jueza de la Cámara de Casación Penal de la Nación, y qué ha pasado con algún oficial de cumplimiento en particular y la experiencia dentro de la empresa. Así que me parece que el esquema es ideal como para discutir en este formato de taller. Yo, en los minutos que tengo, voy a hacer simplemente una breve introducción. Me voy a poner el tema en orden, si es que me sale, para que después Patricia y Enrique lo puedan ir desarrollando desde los ámbitos que cada uno de ellos conocen con más detalle. Lo primero que tenemos que saber, y esto es absolutamente claro, es que el derecho penal es una especie de pulpo que va agarrando todo, va creciendo. Donde le dejamos un espacio, se intromete, va generando responsabilidades. Ustedes piensen que originariamente lo que los penalistas llamamos el ius puniendi, o sea, el poder de castigar, era exclusivamente del Estado. Sigue siendo exclusivamente del Estado, pero el Estado también, en un primer momento, era el encargado de hacer la investigación y de recolectar la prueba. Con el paso del tiempo, y sobre todo con el desarrollo del mundo empresarial y con algunas cuestiones criminológicas que tienen que ver con la actitud criminal de grupo, o sea, nosotros individualmente por ahí tenemos determinado comportamiento moral, pero cuando estamos en un grupo ese comportamiento moral cambia, porque quizás un poco que hace uno, un poco que hace el otro, se va generando un factor criminal, hace que, o ha hecho que las empresas, por sí mismas,
hayan pasado a un sistema de autorregulación. Claro, eso al Estado le vino muy bien, porque el Estado le va cediendo al particular esa autoorganización, ese autocontrol. Pero claro, no se quedó ahí el Estado. El Estado pasa luego de la autorregulación que hace la empresa a regularla. Entonces ya estamos hablando de una autorregulación regulada. Y después de esa autorregulación regulada, el Estado, a través de ese derecho penal pulpo, lo que hace es empezar a generar responsabilidad penal, no solamente para la empresa, sino para aquel que se autorregulaba y a los funcionarios dentro de la empresa que tienen que autorregularse. Eso ha llevado, con el paso del tiempo, yo escribí un artículo con Jorge Valer Garauz hace ya bastante tiempo sobre temas de lavado y obligaciones de informar, a crear dentro del ámbito de la empresa una especie de cuasi funcionario. O sea, el empresario se termina convirtiendo en un cuasi funcionario estatal. ¿Qué implica todo esto para la empresa? Por supuesto, mayores costes por la implementación de estas pautas de control y además por las posibles sanciones que le va a imponer el Estado. También, por supuesto, puede ser menores ingresos en algunos ámbitos, teniendo en cuenta que algunos negocios van a estar prohibidos, que no se van a poder hacer. Pero yendo al núcleo de la cuestión, el oficial de cumplimiento y la responsabilidad penal que él tiene. Por supuesto que hay un desarrollo americano bastante amplio, pero no voy a entrar ahí porque nosotros estamos en un sistema que es el europeo continental de derecho, o sea que me voy a basar más en Europa y en lo nuestro. Y allí hay un puntapié que no es legal, es un puntapié de la jurisprudencia. Hay un fallo del Bundesgerichtshof del 2009, donde en una parte del fallo, diciendo al pasar, que como los abogados no nos gusta eso de simplemente decir al pasar, le queremos poner un poquito más de glamour a la cosa, entonces en latín lo llamamos obiter dictum, en una parte que no es estrictamente de la sentencia núcleo, pero sí que al pasar, lo que dice el Bundesgerichtshof le va achacando responsabilidad, no a un oficial de cumplimiento en ese caso en particular, sino a un encargado de revisión interna. Pero allí empieza la cosa, allí empieza la discusión. Ahora bien, ¿cómo se construye esta responsabilidad en el orden de la dogmática jurídico-penal, en el orden del sistema jurídico-penal? Bueno, esa responsabilidad se construye a partir de lo que nosotros penalmente llamamos los delitos de omisión. Delitos de omisión. Y esos delitos de omisión se construyen a partir de lo que son las posiciones de garantía. O sea, hay determinadas personas que son garantes de evitar las lesiones a bienes jurídicos o las puestas en peligro de determinados bienes jurídicos. Muy bien, ahora, el oficial de cumplimiento tiene una posición de garantía originaria, ¿debe evitar necesariamente por su propia función esto? No, en principio, el responsable es el empresario, el responsable es el directorio. Lo que hace el directorio es derivar, por eso se habla de una responsabilidad derivada o delegada, en el oficial de cumplimiento algunas funciones. Pero la responsabilidad principal la tiene claramente la empresa o el empresario. ¿Y por qué tiene esa responsabilidad? Porque se parte en derecho penal de un sinalagma que es bastante simple y es: yo tengo libertad para organizarme, me organizo libremente, pero al mismo tiempo soy responsable por las consecuencias de esa libre organización. Yo me organizo libremente como empresario, pero si de esa organización o desorganización surge alguna lesión o alguna puesta en peligro del bien jurídico, entonces efectivamente tengo que responder. Gracias, Pato, por citar la sentencia. Ahora bien, ¿cómo llego yo a esa posición de garantía? ¿Cómo soy garante? ¿O cómo se hace para ser garante? Bueno, ahí se parte de algo que se llaman deberes de solidaridad. Todos tenemos, por el hecho de vivir en una sociedad, deberes de solidaridad. Hay deberes de solidaridad muy simples y deberes de solidaridad que llamamos cualificados, que son más importantes. Cuando yo paro en un semáforo con el auto y viene una persona a pedirme ayuda económica para comer, ahí yo tengo un deber de solidaridad leve, bajo,
y que puede ser moral, no es jurídico, pero de allí hacia arriba hay un abanico de deberes de solidaridad muy amplios. Hay algunos deberes de solidaridad que son tan cualificados que si yo no cumplo con ese deber de solidaridad, el Estado va a intervenir y además me va a sancionar, y además me va a sancionar con el derecho penal. Son deberes de solidaridad máximo. ¿De dónde surgen esos deberes de solidaridad máximo que me dan una posición de garantía, que me convierten responsable penalmente? Bueno, de distintos lugares, pero básicamente las posiciones de garantía fuertes surgen de 3 lugares. El primero es la ley. La ley me impone, me obliga a una posición de garantía. Ejemplo fácil, la patria potestad. Yo tengo obligación de evitar que se lesionen ámbitos de mis hijos. Yo tengo como padre, o las madres como madres, esa obligación que el Estado me impone. Otra posibilidad es el contrato. Me contrataron para hacer algo específico. El guardavidas que está en la playa y ve que una persona se está ahogando, tiene un deber de solidaridad cualificado porque el contrato lo obliga a salvar. Para eso fue contratado. Y la otra posibilidad es lo que se llama la injerencia con J, o actuar precedente. Yo tengo que responder porque hice algo antes que puso en riesgo el bien jurídico de otra persona. Por ejemplo, no sencillo, cuando tiramos un bebito hacia arriba en ese juego, ¿qué hacemos? Tiramos hacia arriba, tengo la obligación, por supuesto, de estar atento para atajarlo, porque si no cae, y eso es la violación de un deber de solidaridad, y es un delito, por supuesto, según la lesión que se cometa. Ahora bien, tenemos entonces, primera parte, que el oficial de cumplimiento tiene posición de garantía, que no es originaria, porque originalmente le corresponde al empresario, pero la delega en él, y la delega a partir de un contrato. Entonces tenemos posición de garante, derivada o delegada, a través de un contrato. Ahora bien, ustedes bien saben, porque la gran mayoría de ustedes se dedica a esto cada día, que el rol del oficial de cumplimiento varía según la etapa de la que estemos hablando. Hay una etapa que es la etapa del diseño del programa de cumplimiento. Y en esa etapa de diseño ya hay un grado de responsabilidad. Si el oficial de cumplimiento es quien realiza el programa y es defectuoso, bueno, ahí va a haber una particularidad, y es que el directorio finalmente lo aprueba. Ahora, el directorio lo aprobó a través del principio de confianza que tenía en el contrato que realizó con el oficial de cumplimiento. Entonces ahí va a haber una discusión entre responsabilidad del directorio y responsabilidad del oficial de cumplimiento. El segundo nivel es el nivel de la implementación de este programa, que ahí sí, generalmente, necesariamente es el compliance officer quien lo desarrolla, o su oficina quien lo desarrolla. Y finalmente, el más interesante de los momentos es el momento del control del cumplimiento. Y allí, por supuesto, va a depender mucho de cómo se haya formalizado esa contratación del oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Y porque puede ser que esté obligado a detener o evitar ciertos hechos delictivos dentro de la empresa, o que por la estructura de la organización, si así lo ha pautado, simplemente basta con realizar los reportes a la dirección, y si después la dirección no actuó, ya vuelve la responsabilidad por supuesto, a los directivos. ¿Y por qué esto es así? Básicamente porque existe posición de garantía a partir de la cual se puede construir un delito de comisión por omisión, que puede ser doloso, puede ser imprudente, o sea, puede ser de los dos puntos de vista, pero esa delegación no extingue la responsabilidad de los directivos. Por el contrario, lo que hace es simplemente transformarla. Y si esto es así, por supuesto que el delegante, el directivo, va a tener una responsabilidad en la vigilancia y en el control de lo que realiza el oficial de cumplimiento. Por lo tanto, dogmáticamente, esto es, lo dije en apenas unos minutos, y esto puede llevar varias tesis doctorales, esto es, en materia dogmática, posible de construir, sin forzar la estructura de lo que nosotros llamamos la teoría del delito, y a partir de allí determinar las responsabilidades individuales. Repaso. Hay posición de garantía
de parte del oficial de cumplimiento, es una posición de garantía delegada, se construye a partir de un contrato y la formalización de ese contrato, y según la etapa en la que estemos dentro de, y el momento en que estemos del trabajo en el rol de oficial de cumplimiento, va a ser cómo se van a terminar de construir y de armar las responsabilidades. Ahora, sepan, oficiales de cumplimiento tienen un ámbito de responsabilidad enorme, pero no están solos, porque los directivos de la empresa tienen todavía una posición de garantía que los hace también responsables. Y allí hay un paso siguiente, pero que ya no puedo entrar por cuestión de tiempo, que será la determinación de los grados de participación. Puede el oficial de cumplimiento, en algunos casos, ser autor de delito, coautor de delito, o puede ser lo que nosotros llamamos partícipe, o comúnmente se conoce con el nombre de cómplice. Y eso variará definitivamente sobre la imputación y sobre todo sobre la determinación final de la pena. Como ven, en materia penal esto es difícil, traté de hacerlo bastante simple, es claramente, digamos, un tema que está en pleno desarrollo. En el ámbito de la doctrina se está discutiendo mucho estos temas, y todo dependerá de lo que hagan, en definitiva, quienes interpreten, pero no solamente la ley, porque la ley poca cosa nos ha dicho. Ustedes ya saben que el artículo 23 de la 27401 ni siquiera lo pone como obligatorio a la existencia de un oficial de cumplimiento, ni siquiera para la exención de la pena. Por lo tanto, la ley poco nos dice. Lo que nos va a decir mucho es la dogmática y, por supuesto, la jurisprudencia y el pensamiento de los jueces, que es justamente la parte que le toca a Pato Llerena, a quien le doy la palabra. Perdón, me meto, Pato, antes de que empieces, quería decirles para su tranquilidad que también llegó Enrique, que es el señor con la barba en la primera pantalla entre Patricia y Carlos. Perdóname. Bienvenido, Enrique. Buenos días, buenas tardes a todos. Disculpad las prisas por el retraso. Bueno, como anticipó Carlos, me toca a mí ver cómo interpretamos o cómo puede interpretar un juez esta posición de garantía del oficial de cumplimiento, o cuál es la responsabilidad, si no lo quieren llamar garantía, del oficial de cumplimiento. Obviamente, todos ya sabemos que el oficial de cumplimiento, tema de compliance, aparece en el marco de una responsabilidad de la persona jurídica y la necesidad de tener programas de compliance, más allá de si son programas de compliance penales o como se llama, o la terminología en inglés de criminal compliance, no surge en nuestro país con la ley 27.401, más allá que es la ley, al ser la más nueva, la más novedosa y la que más discusiones ha traído y conflictos también ha traído y traerá a partir de las distintas disposiciones que se establecen para eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Pero lo importante a señalar, o más que señalar no como novedad, sino que a mí me gusta reiterar, es que el programa de compliance y en especial un programa de compliance penal tiende a minimizar los riesgos de la responsabilidad de la persona jurídica, de minimizar los riesgos de las personas que están de tone of the top y minimizar los riesgos de la gravedad de las sanciones que se puedan imponer a la persona jurídica. Pero como dije antes, esto no es novedoso, porque nosotros en nuestro país tenemos una ley que es la 25.246, que es la que a través de la cual se creó la unidad de información financiera, se establece cuáles son los sujetos obligados a reportar operaciones llamadas sospechosas, para mí son inusuales,
Y lo que es muy interesante es que esta ley, en el artículo 24, establece una sanción cuando, y voy a leer la primera parte, la persona que actuando como órgano ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla con algunas de las obligaciones asumidas ante la unidad de información financiera. ¿Y cuáles pueden ser estas obligaciones? O generalmente, ¿cuáles son las sanciones más graves que se han impuesto por la actuación administrativa como tribunal administrativo de la unidad de información financiera? Faltas de reportes de operaciones inusuales o sospechosas. Pero ese mismo artículo 24 establece que va a ser pasible de sanciones cuando a nivel infraccional administrativo, excepto que esa falta de reporte o operación inusual constituya un delito más grave o un delito más severamente penal. Bueno, entonces alguien me puede preguntar, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Que si no se reportan operaciones inusuales, el compliance officer o alguna persona dentro de la organización, llámese banco, puede estar sometida a un proceso penal. Sí, no solamente puede estar, sino que ya lo estuvo en nuestro país. Nuestro país tiene un antecedente que tiene que ver con un banco, con Valfina, pasó en Santa Fe, sobre la base de una investigación de defraudaciones, estafas, con un sistema piramidal, ¿sí? Y se llegó a dictar el auto de procesamiento a un montón de personas, entre ellos al oficial de cumplimiento del banco, que no estaba en Santa Fe, sino que estaba acá en Buenos Aires, por la falta de reporte de operación inusual, sobre la base de haber entendido el juez que esa omisión, ese incumplimiento de los deberes que tenía a su cargo, ese incumplimiento del debido control, era el que había facilitado, o sea, una responsabilidad por omisión, que esto también, como dijo Carlos, demandaría un análisis, porque no todo el mundo está conforme o de acuerdo, mejor dicho, con establecer participaciones por omisión, pero lo cierto que ya hubo un auto de procesamiento. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hubo sentencia condenatoria? No. Hubo una revisión, más allá de las sanciones que después se le impuso a nivel administrativo. Son resoluciones del año 2015. Pero lo importante acá es que estar el riesgo, en derecho penal hablamos del riesgo del proceso penal, estar sometido a un proceso penal genera desde un punto de vista personal bastante importante, y genera estrés, genera riesgos, y no es del Banco de Santa Fe, es Valfina y Bolsenfa, y la sanción del banco es Banco Galicia. Sí, porque estoy contestando los chats que me están apareciendo, por eso salgo del tema. Y el riesgo de estar sometido a un proceso, y además a un proceso por año, porque o sea, si los procesos penales tardan, excepto que sea en flagrancia, y este tipo de hechos nunca van a ser en flagrancia, siempre se va a necesitar de una investigación larga y probatoria por la complejidad de el tipo de operación. Esto es lo que se llama en derecho penal delitos complejos, llevan muchos años. Bueno, durante todo ese año hay un tema de reputación para la persona física, posiblemente hay algún problema laboral para la persona física, y sobre la base además de que cuando se dicta un auto de procesamiento se corre el riesgo, no pasó en este caso, de que ese auto de procesamiento venga acompañado con prisión preventiva,
no pasó en esto, pero en este caso, pero es una variable que hay que tener en cuenta, y además el auto de procesamiento sí tiene que imponerse un embargo sobre los bienes, o sea, un determinado embargo, y si no se cubre ese embargo, viene una inhabilitación general de bienes. O sea, fíjense, el mero hecho de estar sometido a un proceso penal, los problemas que se le puede acarrear al compliance. La ley, ahora pasando a 27.401, nosotros tenemos, y en general, a un régimen de compliance. Si nosotros vemos el documento de la Oficina Anticorrupción que estableció cuáles son los lineamientos que se tienen que tener en consideración a los efectos de establecer un correcto programa de compliance sobre la base de lo establecido en términos generales en el artículo 22 y en el 23 de la 27.401, vamos a encontrar una serie de normas que están, de normas, no, son de principios o de lineamientos, o sea, que van a establecer fundamentalmente o se van a relacionar con 3 puntos que sí establece la ley. Estos 3 puntos, que son los 3 elementos mandatorios que tiene la ley, es que haya un código de ética o políticas y procedimientos de integridad dentro de la organización, que haya reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en las compras y contrataciones y otras interacciones con el sector público, y una capacitación periódica. Después hay otro tipo de puntos o de elementos, como por ejemplo análisis periódicos de riesgos, monitoreo y evaluación continua, la designación de responsables internos, el establecimiento de una debida diligencia en los procesos de transformación societaria, la debida diligencia con relación a terceros. Todo esto menciono algunos, recordando que sí o sí, cuando estamos frente a organizaciones que tienen el riesgo y que detectan el riesgo de acuerdo con su objeto social, de tener, por ejemplo, que participen en licitaciones públicas, esos 3 elementos que marca la ley tienen que estar. ¿Y por qué digo sí o sí tienen que estar? Porque acá esto es muy importante para poder establecer cuándo hay un programa de integridad sólido. Yo siempre doy esta experiencia, y muchos de los que estoy viendo que están acá me lo han escuchado, pero esto me pasó a mí. Yo hace muchos años atrás estaba dando un curso de compliance, pero en el marco de la 25.246, un tema de lavado, y las personas que eran de un banco, cuando yo dije esto, el programa y el manual de procedimientos o el programa de integridad tiene que ser adecuado a la organización. Esto lo marcan los lineamientos. Y uno levantó la mano y dice, bueno, a nosotros nos hicieron un muy buen programa de integración, pero en el medio de las hojas nos aparecía algunos folios con el logo de otro banco. O sea, se lo habían dado a un consultor externo, y lo que pasó es que era un copio-pego, 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 que puede resultar, más allá del logo, adecuado, pero que en realidad la duda está que se haya tenido en consideración la particularidad de esa organización. Bueno, esto es un punto a tener muy en cuenta, porque es lo que seguramente, si les toca a un juez que sepa un poquito del tema, se va a fijar. Lo que va a pedir es el manual de procedimientos, cuál es el programa de integridad, cuál es la organización, dónde está colocado el compliance. El compliance es una persona que, además de ocupar el rol de compliance,
tiene un rol de director, por ejemplo, que puede comprometer la actuación de la persona jurídica hacia afuera. Pensemos que la ley 27.401 establece que la responsabilidad de la persona jurídica es una responsabilidad vicarial, esto es una responsabilidad por los hechos de terceros, y esos hechos de terceros van a ser de personas físicas o personas humanas, como se establece en nuestro Código Civil. Por lo tanto, hay que ver qué rol ocupó, porque ojo, que uno puede ser garante, y retomo lo que dijo Carlos, en ese antecedente de Alemania. Uno puede ser un partícipe por haber omitido sus funciones, pero también puede ser un autor por haber omitido sus funciones. Si todo esto depende cuál es la ubicación que tiene el compliance, fundamentalmente el compliance officer, ¿no? El oficial de cumplimiento dentro de la estructura. Si es un director, bueno, va a tener doble rol de doble obligación de minimizar los riesgos de que se cometan algunos de estos delitos. No ya solo por su rol de compliance, sino también por su rol de director. Todas estas cuestiones se tienen que tener en consideración, y lo que es fundamental también es el análisis, y esto se lo digo para aquellas personas que integran el departamento de compliance y que son los encargados de establecer los programas de integridad. La ley establece determinados principios que deben contener, que pueden contener. Y todo. Yo aconsejo que cuando se haga un programa de compliance, todo lo que dice la ley y los lineamientos de seguir en vigencia estén contenidos en ese programa de compliance, para que uno tenga el piso, más allá de los 3 elementos que les acabo de señalar, el piso para poder demostrar que el programa de integridad es adecuado, es efectivo, no efectista, no es para mostrar que lo tengo, es para demostrar que lo fui actualizando. Fíjense que uno de los elementos mandatorios de la ley es la capacitación continua. La capacitación continua implica tomar conocimiento en los términos que le puede dar el GAFI o el Grupo de Acción Financiera Internacional en la fijación de de las tipologías que se van dando. ¿Dónde detecto los problemas? ¿En qué áreas puedo establecer los riesgos de comisión de delitos que están relacionados con la ley? Si me voy a fijar en la responsabilidad de la persona jurídica establecida en el Código Penal en el artículo 304, voy a tener que fijarme en los riesgos de lavado y financiación de terrorismo. Pero si me voy a fijar en la responsabilidad de la persona jurídica del artículo 313 del Código Penal, tengo que ver los riesgos de delitos contra el orden financiero, porque esto ya está previsto. Y si me voy a fijar en los riesgos de la 27.401, bueno, voy a tener que detectar todas aquellas áreas y todas aquellas negocios que pueda implicar, ya voy Carlos, ya te que puedan implicar la comisión de delitos que tengan que ver con la familia de los delitos contra la corrupción funcional y el medio a través del cual se puede materializar, que es la falsificación de balances. Entonces, como dijo Carlos al principio, nosotros hemos tenido un caso que yo conozca y estuve buscando, y es un caso por ahora, para mí, de dictado de procesamiento para un compliance officer.
por incumplimiento de sus obligaciones. En Alemania ya hay antecedentes desde el 2009. En España se está trabajando mucho a partir, y esto se lo dijo Enrique, a partir del 2015, eso está haciendo un trabajo muy importante, doctrinario, y además en España está la UNE 19.601, creo que es, no sé si es 1 o 600, sí, 601, que ya establece cuáles son los contenidos de un programa de compliance penal. O sea que estamos hablando de dos tipos de compliance, que puede estar todo unificado, pero ya no podemos hablar de compliance que debe velar por los valores, los principios, el código de ética, la cadena de valor, todo lo que nosotros sabemos que contiene el compliance, sino que está apareciendo el programa de compliance penal. Por lo tanto, aquellos que son compliance, bienvenidos al mundo del derecho penal dentro de poco. Gracias. ¿De qué te reís, Carlos? Gracias, Patricia. No, es que siempre los terminás asustando y ahora yo no les puedo ver las caras porque tienen las cámaras apagadas, pero esa sensación de miedo que generás, que ahora encima va a ratificar a Enrique, me preocupa porque digo, Matías va a querer seguir teniendo gente en sus conferencias y no sé qué va a pasar después de esto. Pero bueno, es que yo creo que va a generar más participación en las conferencias, porque una de las formas de minimizar, y digo esto nada más que me olvide, recuerden que cuando se establece cuando un programa de integridad es efectivo, una de las razones, uno de los motivos son que se determine cuál fue el grado de esfuerzo que tuvieron que hacer las personas humanas, para quebrantar lo dispuesto en ese programa de integridad, ¿sí? Y esto es muy importante. Más efectivo es, más controles hay, más actualizado tiene, más va a generar un esfuerzo o va a implicar un esfuerzo más grande para aquellos que quieran quebrantar la ley. Después cualquier cosa, si alguien esto no lo entendió, les doy un ejemplo. Perfecto. Sí, efectivamente, Natalia, la verdad es dolorosa y el derecho penal, como dije al principio, es un pulpo, así que hay que tener bastante cuidado. Bueno, hago una aclaración. Hay algunas preguntas, Patricia, que se hicieron por escrito. Quizás, si querés verlas y responder alguna al final, y después voy a abrir incluso para que alguno, si quiere hacer pregunta en voz viva, perfecto. Bueno, entonces no lo presento a Enrique porque ya hizo la presentación Matías al principio. Paso directamente la palabra. Hablanos, Enrique, en castellano, aunque nos guste a muchos el catalán, te va a tocar hacerlo en castellano esta vez. Haremos lo que podamos. Muchas gracias. Pues bueno, es un placer estar con vosotros. Yo, Carlos, creo que voy a intentar ser menos, o voy a amedrentar menos, porque en el fondo el mensaje que quiero transmitir hoy, habiendo sido compliance officer yo mismo durante una serie de años en organizaciones complejas, quiero pensar que, como decimos aquí en España, no es tan fiero el león como lo pintan. Entonces mi ponencia intentará ir en esa dirección un poquito para dar esperanza, aunque sea de alguna forma wishful thinking, ¿no?, de un compliance officer que no quiere estar sometido al escrutinio de las autoridades. Me vais a permitir que utilice unas transparencias, unas diapositivas que voy a utilizar como guión, de mi charla. Y espero que las estéis viendo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Pues básicamente la pregunta, es decir, no va a ser muy distinto a lo que vosotros ya habéis comentado, porque efectivamente habéis abordado el punto de vista técnico con mucha más precisión de lo que voy a intentar ni siquiera hacer yo, ¿no? Pero sí me gustaría empezar apuntando que a la pregunta, ¿tiene responsabilidad penal el compliance officer? Pues la respuesta, como daríamos muchos abogados, quizás algunos de los que están también en la sesión de hoy, es, depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Depende de en qué país nos encontremos,
depende de cuál sea nuestro puesto dentro de la organización, depende del mandato. Hablabas tú muy claramente del papel de garante. Patricia también ha hecho una referencia al deber fiduciario, etcétera. Pues depende de muchas cosas, ¿no? Intento ilustrar, por ejemplo, desde distintas jurisdicciones, el distinto papel que tiene el Compliance Officer, sin entrar en mucho detalle. En Estados Unidos, pues el Compliance Officer es la persona encargada por velar que no se cometan delitos en el seno de la persona jurídica. Como mencionabas tú, igual que en Argentina, entiendo que he entendido que no se pide, no se exige que las organizaciones tengan un Compliance Officer. Pues en Estados Unidos el Compliance Officer puede ser tanto un directivo, o un empleado de la organización, o puede ser una consultoría externa, ¿no? Y entonces la responsabilidad de uno u otro dependerá mucho del contrato que se haya establecido entre las distintas partes. ¿Quiere esto decir que los compliance officers no están sometidos a escrutinio en los Estados Unidos? No. El compliance officer es el que se tiene que encargar de que no se produzcan violaciones de las medidas establecidas en la organización. Pero, de la misma forma, no serán procesados siempre que hayan ejercitado ese esfuerzo, como decía Patricia en su último comentario. Y sí es cierto que ha habido organizaciones que han visto a sus compliance officers investigados y en algún caso, como en el caso de MoneyGram, incluso sancionados a pagar multas de más de $250.000, pero en este caso se entendió que el compliance officer había sido instrumental para la perpetración del delito. No es que asumiese una responsabilidad por omisión de ejercer el deber de diligencia debido. En Estados Unidos hay otra organización en la cual, Cognizant, en la cual el General Counsel fue acusado de soborno, manipulación contable y violación de controles internos. En este caso también el General Counsel, que ejercitaba las funciones de Compliance Officer, pues realmente fue parte instrumental en la violación que se investigó. Otras autoridades han emprendido, además de acciones penales, o no solamente acciones penales, también acciones civiles contra funcionarios de cumplimiento en caso de blanqueos de capitales y otros delitos financieros. En Estados Unidos existe la doctrina del oficial corporativo responsable. Y aquí tenemos un caso, el caso de Koster, en el que en el mundo regulado, esto era un sector regulado de alimentación y productos de salud. Bueno, pues la doctrina del oficial corporativo responsable entiende que el oficial corporativo será responsable cuando tengas la responsabilidad y la autoridad para tomar medidas necesarias para prevenir o remediar una violación. Esto en el campo de la Ley de Seguridad Alimentaria, Farmacéutica y Cosmética. Estos dos oficiales no eran necesariamente de compliance, pero eran oficiales corporativos, fueron los dos sancionados precisamente porque no habían ejercitado ese deber de prevenir o remediar las violaciones de esta ley concreta. Me gusta mencionar, cambiando un poco de tema, pero me gusta un poco mencionar las disposiciones del Memorándum Yates del año 2015, porque afecta directamente también no solo al papel del compliance officer o de cualquier otro oficial de la compañía, sino a la posibilidad que tiene la compañía de traspasar responsabilidades. Básicamente el memorándum, el Memo Yates del 2015, exige que las compañías que están en un proceso de investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos, generalmente el Departamento de Justicia, colaboren de tal forma que indiquen quiénes son las personas responsables que perpetraron las irregularidades. Muchos de vosotros sabéis que, por lo menos en el ámbito de la Foreign Corrupt Practices Act, en los delitos de soborno de funcionarios públicos en el extranjero, pues los casos no llegan a los tribunales. Generalmente se establece un acuerdo
entre las partes, que puede ser un acuerdo de lo que se llama No Prosecution Agreement o Deferred Prosecution Agreement, en el que en ciertas circunstancias pues, se debe nombrar un monitor en muchos casos, y si el monitor decide que la empresa está haciendo los esfuerzos suficientes, pues entonces no procede la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, en algún caso se ha visto, y esto me tocó verlo de alguna forma próxima, ¿no?, en la que como parte del acuerdo el settlement, el acuerdo con las autoridades, con el Departamento de Justicia, se responsabilizó a una persona que, a pesar de que sí que estaba en el equipo directivo de la organización, en el fondo no era la persona que tomaba las decisiones sobre si había que pagar sobornos o no, o en qué condiciones se pagaban los sobornos, o en qué cantidad se pagaban los sobornos. Esta persona era el General Counsel, y la compañía reconoció que el General Counsel no había facilitado a los abogados externos que hicieron la due diligence sobre las partes que luego resulta que eran los instrumentos para canalizar estos pagos corruptos, pues como faltó una información o no dio toda la información, se le menciona expresamente en el acuerdo. ¿Es justo o no es justo? ¿Es realista o no es realista? Pues francamente no lo sabemos, pero un poco comento esto porque quiero reflejar mi sensación de que tenemos una exposición distinta o más allá de la que vendría de nuestro deber de garante o no. Es decir, si la empresa nos acusa a nosotros, quizás, a lo mejor en este contexto, pues a lo mejor va a ser muy informal, pero como cabeza de turco, ¿no?, porque alguien tiene que pagar el pato, paga el pato el más junior, que es aquel que tenía que tramitar con los abogados externos el due diligence y no lo hizo del todo bien, cuando las decisiones de pagar sobornos se tomaron en otro contexto, ¿no? En el Reino Unido, pues también se está involucrando a los compliance officers, pero no tanto como responsables del incumplimiento, sino que los últimos casos de los que tengo constancia, más bien se involucra al compliance officer como un testigo para la evaluación del enfoque de cumplimiento, un poco en la línea de lo que comentaba Patricia al final de su exposición, ¿no?, para a testificar o justificar la adecuación del compliance de cumplimiento a la organización, a las necesidades de la organización. Entiendo que has hablado, Carlos, de Alemania. Alemania no reconoce la responsabilidad penal de las empresas. Entiendo que ya has mencionado algún caso. Efectivamente, el oficial de cumplimiento en Alemania puede ser considerado responsable penalmente de los delitos cometidos por los empleados de la empresa si hubiese debido sospechar que un delito estaba en curso y deliberadamente miró hacia otro lado. Y en el caso de que no sea así, existe ese delito por incumplimiento de las funciones de supervisión. Y entonces parece que la sanción solo llega hasta un máximo de 1 millón de euros en el caso de que el oficial de cumplimiento no ejercite de forma diligente estas funciones de supervisión, ¿no? Quería pasar un poco al contexto que conozco un poquitín más. Se ha mencionado el caso de España. Desde el año 2010 las personas jurídicas tienen responsabilidad penal en España. En el año 2015 el Código Penal estableció que para conseguir o que aquellas organizaciones, aquellas personas jurídicas que pudiesen demostrar que tenían previamente a la comisión del delito un modelo de organización y gestión, un programa de cumplimiento, pues podrían conseguir esa exención de la responsabilidad penal. En España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no deriva de cualquier delito, sino de unos delitos que están tasados en el propio Código Penal, que si no me equivoco son 26 delitos. Estos 26 delitos, la comisión de estos 26 delitos podría ocasionar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero importante, o sea, aquí en España sí que se exige que para que se pueda demostrar que el modelo de organización y gestión es efectivo, que exista un organismo de supervisión.
¿De acuerdo? Y aquí es donde está de alguna forma la discusión, que puede ser a veces un poco teórica y que yo voy a intentar aclarar qué es lo que yo entiendo de este puesto, ¿no? La clarificación de lo que dice el artículo 31 bis del Código Penal viene en una circular de la Fiscalía General del Estado del año 2016, la circular 1-2016. Y básicamente esta circular lo que viene a decir es que el compliance officer no es necesariamente más responsable que otros miembros del directorio. Lo que sí sucede que el oficial de cumplimiento tiene más acceso a información sobre los posibles delitos que se cometan en el entorno de la empresa y, por lo tanto, al conocer la posibilidad de delito, si no toma las medidas para prevenirlo, entonces es cuando incurre en esta responsabilidad. ¿De acuerdo? Pero nos encontramos, y aquí viene la parte de la esperanza de la que comentaba, que mientras el Código Penal establece que el órgano de cumplimiento debe ser un órgano independiente, autónomo, etcétera, en la práctica encontramos que los compliance officers son personas físicas, individuales, que muchas veces no están en una posición de dirección, sino que son empleados de la compañía dentro del departamento jurídico, en unos casos, dentro del departamento de derechos humanos, de recursos humanos en otros, dentro del departamento de calidad. Es decir, en la práctica observamos que el oficial de cumplimiento como tal es un empleado de la organización y es cuestionable si tiene ese nivel de independencia y autonomía del que habla el Código Penal. Sí que es cierto que en muchas organizaciones se establece que dentro del órgano de administración, del Consejo de Administración, exista un comité, que en muchos casos es el comité de auditoría, que ejerce las funciones de supervisión. Pero entonces nos encontramos con que esa condición de garante de la que se estaba hablando al principio de la ponencia realmente no la cumple necesariamente el compliance officer, que no deja de ser una persona relativamente junior, o aunque sea una persona que esté en el comité de dirección de la organización, el deber de supervisión está por encima a nivel del Consejo de Administración. Y aquí entramos en que la Ley de Sociedades de Capital habla de una serie de facultades indelegables del Consejo de Administración, entre las que están la supervisión de los sistemas internos de información y control. Entonces, aquí es patente que la posición de garante es de los administradores, no necesariamente del individuo que ocupa la función de oficial de cumplimiento. Al menos en las sociedades cotizadas. ¿De acuerdo? Aquí me podría extender con el Código de Buen Gobierno, que es un documento que hace unas recomendaciones sobre gobernanza, que también es el que establece que las responsabilidades en materia de compliance deberían estar en el comité de auditoría del propio Consejo de Administración de la organización. ¿De acuerdo? En las pequeñas empresas, pues bueno, basta con que sea un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control, pero volvemos a lo mismo. Un empleado que tenga el título de Compliance Officer difícilmente va a ser autónomo. Es decir, ¿quién le da las vacaciones? ¿Quién aprueba el aumento de sueldo? Etcétera. Pues el director general o el director de recursos humanos. Con lo cual, esa autonomía y esa independencia, y aunque la tenga de título, y esto me he encontrado yo ejerciendo como compliance officer en organizaciones, si uno no tiene el presupuesto suficiente, no es independiente ni es autónomo. Con lo cual, si a uno le dicen, bueno, usted es responsable porque usted es garante, porque usted es el que tiene que velar por el incumplimiento, porque no se produzca ningún incumplimiento, pero resulta que la organización no dota a ese puesto con un presupuesto suficiente, obviamente no hay independencia, no hay autonomía, ni hay nada, ¿no? Entonces, interesante la referencia de Patricia a los estándares, ¿no? Porque el nuevo estándar 37.301, que se ha aprobado este año y se está empezando ya a implantar, establece que la función de compliance es una función de supervisión, o sea, no de resultado, con lo cual lo que se espera del compliance officer, de acuerdo con la ISO 37.301, es que supervise, pero no que sea responsable del control
o de la no comisión de delitos en el entorno de la organización. ¿De acuerdo? Salvo, como estabas diciendo tú, Carlos, que exista un contrato por el cual sí, efectivamente, y sería ya más bien un contrato de obra que un contrato de servicio, ¿no? Usted lo contratamos para que usted nos asegure que no incumplimos, ¿no? Que no suele ser, al menos en lo que yo me he encontrado en la práctica, no suele ser el caso, ¿no? Y entonces, finalizo ya con el comentario de Patricia. Efectivamente, en España tenemos la UNE 19.601, que es también un sistema certificable, que emana de la ISO 19.600, que va a dejar pronto de existir porque está siendo sustituida por la ISO que he mencionado antes, que también arroja luz la cuestión, al distinguir los tres niveles fundamentales en materia de compliance. El compliance officer, la alta dirección, que es quien debe revisar el funcionamiento y adoptar las decisiones, y el órgano de gobierno, que es el que los examina. Porque en el fondo, si el compliance officer, persona física, no está haciendo su trabajo, siempre el equipo directivo o el órgano de administración tiene no solamente la potestad, sino el deber de ejercitando su deber de control, que además viene determinado por la ley de sociedades de capital, como hemos visto antes, tome medidas y despida o establezca un plan de desarrollo para el compliance officer para que haga lo que el Consejo de Administración debe exigir que haga en cumplimiento de las obligaciones del Consejo de Administración. Con lo cual, para terminar, entiendo que la conclusión es que, a pesar de que nos puede asustar un poco todo, en la práctica, como compliance officers, personas físicas, veo remoto que, salvo que realmente seamos instrumentales en la comisión del delito, pues vayamos a ser responsables penales en el caso de que se produzca un incumplimiento que origine la responsabilidad penal de la persona jurídica. Otra cosa serán las responsabilidades civiles que podríamos tener, pero eso es tema para otro momento. Hasta aquí lo que quería comentar con vosotros. Muchas gracias. Perfecto, Enrique, muchas gracias además por hacerlo en el tiempo, que era poco, pero fuiste especialmente claro, y me parece que está bien esta posición de tratar de apaciguar un poco las cosas. No es tan dramático, pero definitivamente la charla de Enrique empezaba con un depende, ¿no? Y ese depende, claro, se construye a partir de dos niveles en materia penal. Uno es el de la dogmática jurídico-penal y el otro el de la interpretación de la dogmática jurídico-penal que hacen unas personas que son los jueces y que son los fiscales. Por lo tanto, a veces es muy difícil de trasladar. Me ha pasado en la práctica de tener que asesorar a alguna empresa alemana, en este caso, sobre un tema de delito de cambiario, y decirle, mire, esto, la verdad que usted me está preguntando, no es delito técnicamente, pero lo pueden denunciar. Claro, a los alemanes, no como Matías, porque ya está bastante argentino, Matías lo entiende esto, pero a los alemanes decirle, no es delito, pero lo pueden denunciar, es una cosa terrible. Como, ¿es delito o no es delito? Señor, dígame, haga blanco o negro. Bueno, estas cosas a veces en el mundo jurídico generan estas particularidades. Patricia ha hecho un esfuerzo enorme de ir respondiendo. No voy a decir que me respondió, sí, lo voy a decir, me respondió primero a mí en privado todas las preguntas, hasta que nos dimos cuenta los dos que me estaba respondiendo a mí solo, y después respondió nuevamente las preguntas a todo el mundo. Así que gracias, Patricia, por ese esfuerzo, y teniendo en cuenta que respondiste muchas de las preguntas que había. Sí, creo que me quedó alguna, pero no llegué. Bueno, pero ni llegué a contestártelas a vos. Si les parece, y Noé y Matías me lo permiten, podemos habilitar las cámaras y que quien quiera hacer una pregunta a viva voz lo puede hacer, así generamos un poco más de debate real, ¿no? Si querés, Pato, mientras tanto responder a alguna que haya quedado pendiente, avante. Creo que todas las cámaras están activadas y depende de cada uno. Si lo pueden activar es más lindo para cuando tienen un comentario, una pregunta. Y si antes levantan la mano, a Carlos le facilitan el laburo, pero si no,
empiecen y hablen nomás. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, pero yo no te veo al menos. ¿No me pero ves? Te escuchamos. Bueno, porque activé el video y el audio, lamento. Buenos días y muchas gracias a todos los expositores porque ha sido un lujo escucharlos. La consulta es si consideran que se puede diluir la responsabilidad o la posición de garantía del compliance officer en una estructura de compliance societario en donde existe un comité de ética al cual responde el compliance officer o del cual depende el compliance officer. Bien, Patricia, ¿querés empezar Ahí vos? contesté algo, pero Bien. no llegué. Porque en realidad la pregunta que habían escrito era cuál era la responsabilidad del comité de ética. Sí, se puede diluir en tanto y en cuanto el informe del compliance officer abarque todos los problemas y señale los problemas al comité. ¿Sí? Perfecto. Este es el problema de la exigencia del rol. Ahora, también el comité a su vez puede ser responsabilizado en caso que no haga nada. Acá tenemos que ver con esto de una interpretación desde el punto de vista del derecho penal. Cuando se dice en la ISO 37301 que el rol del compliance no es una obligación, digamos, de resultados, sino que es una obligación de medios, esto para mí, desde el punto de vista del derecho penal, igual aventurándome, no quiere decir que no le quite eventualmente alguna responsabilidad penal, porque en las obligaciones de medio también hay responsabilidades penales. Claramente, está bien que es un tema de delitos imprudentes o negligentes, pero el ejemplo claro o típico de esto es la responsabilidad de los médicos, que también tienen, excepto algunas especializaciones, una obligación de medio. No es el caso del penal, por suerte todavía no ha habido demasiada evolución doctrinaria sobre lo que se llama o la posible aplicación de una responsabilidad, y bueno, para el compliance no, porque en realidad es doloso, una responsabilidad omisiva culposa, y esperemos que no llegue porque puede llegar a ser mucho trabajo, Carlos, en el estudio, pero esto no existe, ¿sí? Muchísimas gracias, Patricia. No es nada. Hago un agregado a esto que dice Patricia. Efectivamente hay una incipiente discusión sobre la responsabilidad en omisión culposa, pero atenti que hay un ámbito que está creciendo mucho, y estamos hablando de un ámbito empresarial que es regulado, digamos, donde todos más o menos conocemos las cosas. No estamos hablando de incumbencias generales o de Obliegenheit, como dicen los alemanes, sino que estamos hablando de ámbitos regulados específicamente, y ahí puede darse una discusión muy fuerte sobre la estructura subjetiva de lo que se llama la ignorancia deliberada. Entonces, guarda, porque ahí puede no construirse la imputación en el ámbito imprudente, pero sí el que ignora deliberadamente, no sabe debiendo tener que saber, que en este ámbito empresarial puede tirar mucho de la cuerda, ahí se puede construir, para algunos que así lo interpretan, una imputación dolosa. Entonces, el margen de discusión es fino. Estoy totalmente de acuerdo con Patricia, que todavía la posibilidad imprudente no está, y además, por suerte, para el mundo empresarial, no todos los delitos que están tipificados de manera dolosa lo están también de manera imprudente, por lo tanto hay atipicidad en algunos casos, pero sí que atenti con que es un ámbito hacia donde se está construyendo. Creo que Patricia me quiere discutir esto, así que antes de darte la palabra, Adrián, le doy la palabra a Patricia porque la mencioné. Siempre terminamos peleando. No, en este caso no, la cuarentena me tiene en una onda de paz y amor, porque si no, ¿sabes qué? No, lo que quería
con esto que dice Carlos, es cierto que es incipiente, pero por algo que dijo Carlos y que creo que hay que pensarlo y lo tienen que tener muy sellado a fuego ustedes. Ustedes tienen, los que trabajan en el área de compliance, tienen conocimientos especiales o se parte de la base de que tienen algún conocimiento especial de la materia que están regulando. Entonces, a ver, me voy a poner yo como ejemplo. Si yo soy jueza y no puedo decir, se modificó la ley, no sabía. No, porque se espera que yo sepa cuál es el ordenamiento. No te rías, Carlos, de esto. No sabía que se había modificado. Bueno, esa es una mayor exigencia en el cumplimiento de los roles. Y ustedes están ideales dentro de la organización para que les exijan más, porque se parte del presupuesto que tienen que saber de lo que de el objeto de la organización y de todas las implicancias que pueden tener, porque si no, no pueden supervisar en la terminología de Enrique Aznar y de lo que está surgiendo en los roles de supervisión. No pueden supervisar un programa de integridad si no sé cuál es el objeto de la organización, si no sé cuáles son los riesgos, si no sé qué tengo que controlar. Bueno, no puedo estar ocupando ese cargo. ¿Se entendió esto? Perfecto, Pato, clarísimo. ¿Adrián? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer participar de este taller. La consulta que yo quería realizar es, ¿qué opinan o qué hay determinado respecto a que el oficial de cumplimiento sea a su vez miembro del comité de ética? ¿Esto es recomendable o, por el contrario, se podría presumir que le quita independencia y debería abstenerse de formar parte del comité de ética? Enrique, ¿querés empezar vos respondiendo? Sí, vamos a ver, depende, vuelvo a repetir, depende de cómo esté organizado el comité de ética. Si hablamos de un comité de ética en el seno del Consejo de Administración, equivalente a lo que estaba comentando yo antes, el comité de auditoría del Consejo de Administración, obviamente el Compliance Officer debe meramente informar, primero porque no es un miembro del comité. En una organización donde yo trabajé varios años, creamos un comité que era no solamente de ética, sino un comité de riesgos, el comité de ética y riesgos, ahora el nombre exactamente no lo recuerdo, y fue realmente útil porque analizaba los riesgos de la compañía no solamente desde un punto de vista de negocio, no solamente desde un punto de vista de controles internos, no solamente desde un punto de vista jurídico, no solamente desde un punto de vista ético, sino que teníamos una percepción íntegra de qué es lo que estaba sucediendo en la organización, con lo cual eso nos ayudaba muchísimo a entender lo que estaba pasando y en ningún momento sentí que perdía independencia. Para mí los problemas de independencia han sido más a nivel de no tener presupuesto suficiente y tener que depender de otras cosas, o cuando el General Counsel, porque en una organización conseguí separar jurídico, o mejor dicho, compliance de jurídico, donde inicialmente estaba, por distintas razones, y tiene pros y contras, ¿no? Pero en mi opinión era fundamental que estuviésemos separados, ¿no? Pero siempre vienen personas que tienen más influencia en la organización, tienen más presupuesto, etcétera, que intentan de alguna forma absorber tareas. Entonces veo más el problema de independencia respecto a otras funciones que quieren tener influencia en la función de compliance que la participación de compliance o el compliance officer en un comité que vaya más allá de su función. Yo entiendo que no sería incompatible, un poco por ser más concreto, la pregunta específica que haces, Adrián. Carlos, si me permitís, Adrián, Claro. tu pregunta es muy discutido hoy, si es bueno o malo que el compliance officer, por ejemplo, sea miembro del directorio, ¿no? Y ahí digo con lo que dijo Enrique, depende un poco de qué comité de ética estás hablando. Si es un comité a nivel directorio,
Si no es director, no debería estar. Si el compliance officer debería o no formar parte del directorio, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, tenés el tema de la independencia, por el otro lado, tenés un plus que le da a su voz en la compañía mucho más poder, mucho más peso, porque es miembro del directorio. Pero, por el otro lado, también se aleja más de la operación y se aleja más de una posición muy independiente. Por eso yo creo que al final es más conveniente que no sea miembro del directorio y un comité de ética a nivel directorio. Si hay en la compañía un comité de ética fuera del directorio, que es más o menos funcional, donde están algunos representantes de diferentes áreas y en el comité toman decisiones, por ejemplo, sobre sanciones, sobre investigaciones, sobre cómo hacer el entrenamiento, cosas así. Esto sí me parece interesante y ahí sí debe estar el compliance officer como participante. Bien, Patricia, sobre este tema, supongo, ¿no? Sí. Estás muteada, ¿eh? Más allá de compartir, obviamente, lo que dijo Enrique y Matías, otra visión del tema. Supongamos que haya una persona humana que sea compliance, que a su vez integre el comité de ética, de acuerdo al planteo que habías hecho vos, y que ese comité de ética sea a nivel de directorio. Por lo tanto, el compliance es un director, lo cual ahora está bastante desaconsejado, pero que además integre el comité de ética y además es director. Bueno, yo te digo que la suma del poder público en la Constitución Nacional está prohibida, ¿sí? Pero esta persona humana estaría asumiendo casi la suma del poder de compliance. Si tiene ganas de autoflagelarse, perfecto, porque en realidad, si pasa algo, estaría incumpliendo tres roles. Entonces, yo no sé cómo va a poder minimizar sus riesgos propios de estar sometido en la causa penal. ¿Se entiende esto? Porque lo que no hay es diversidad, todo va a pasar a través de él. Entonces, este es el problema que va a tener desde un punto de vista personal en un análisis que pueda hacer un magistrado, por ejemplo. Así que Sí. si lo sos vos, Adrián, renuncia a algún cargo. Gracias, y aprovecho para, con respecto a lo que estaba comentando Patricia, el juez también podría poner en tela de juicio el hecho de que no se le haya dado al compliance officer una función exclusiva y esté solapada con otras funciones en legales, en recursos humanos o en calidad. Te contesto rápidamente porque hay una pregunta ahí de Olga que tiene levantada la mano. Mirá, lo podría decir, ¿sí? Pero la pregunta inmediata que se va a hacer el juez, si es que lo dice a título de obiter, porque si nadie se lo está cuestionando, es preguntarle al compliance, ¿y usted qué hizo frente a esta asunción de cargo? Porque, a ver, si la organización le da el cargo solapadamente con otro, no es unidireccional, hay otro que lo acepta. Y volvamos a esto, lo acepta una persona humana que tiene conocimientos especiales para ocupar ese cargo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Clarísimo, clarísimo. Termina siendo un contrato bilateral. Siempre es un contrato bilateral. Bien, le damos la palabra a Olga, que tenía la mano levantada hace un rato. ¿Qué tal? Buenos días y agradezco que me den la oportunidad de hacer una pregunta. Una de las opciones que creo que fue Enrique que comentó es a lo mejor que el compliance officer dependa del comité de auditoría. Entendiendo un poco la función del compliance officer y la del comité de auditoría, sobre todo en empresas que cotizan en el extranjero, donde están reguladas
por ejemplo, por la SEC, donde tiene que haber total independencia el comité de auditoría y no meterse en lo que es la gestión. ¿No estaría diluyéndose la responsabilidad del comité? Porque de alguna forma creo que comentaron de que ahí la responsabilidad o la garantía no la ofrecería el compliance officer únicamente, sino en realidad se traslada a los integrantes del comité. ¿No se diluye esa responsabilidad de absoluta independencia y no meterse en lo que es la gestión de un comité de auditoría? Bien, Enrique, me parece que va directo a ti. Sí, gracias, Carlos. Gracias, Olga. Tienes razón. Yo probablemente a lo que yo a lo que me refería no es tanto, en la línea de lo que también ha apuntado Matías, que el compliance officer forme parte de ese comité de auditoría, porque ya estamos hablando de un órgano de administración. eh, y si el compliance officer es un empleado de la organización, difícilmente debe ser miembro del comité de auditoría, pero sí que debería tener una línea directa de comunicación con el comité de auditoría. Y el problema es un problema realmente funcional. Si tenemos a un compliance officer que tiene línea directa con el comité de auditoría, pero el comité de auditoría es un órgano que no es un órgano funcional de la organización, sino que es un órgano de supervisión, que se reúne una vez cada X tiempo, etcétera, no está todo el día en la oficina. Entonces, ¿a quién reporta funcionalmente el compliance officer? Decíamos, pues ¿quién le aprueba sus vacaciones? ¿Quién le invita a la cena de Navidad? ¿Quién le da este presupuesto? El comité de auditoría no aprueba un presupuesto para el compliance officer. Entonces, tienes toda la razón respecto a la potencial dilución de la responsabilidad, pero yo entiendo que una estructura en la que reporte directamente al órgano de supervisión, al órgano de administración, es la ideal. Por hablar de una anécdota, hace un par de años una compañía española buscaba un compliance officer para hacerse cargo de la función de compliance de una sociedad que estaba siendo investigada, aunque la sociedad no lo decía en el proceso de selección, pero yo lo averigüé, en un proceso de investigación por corrupción en Latinoamérica. Y resulta que la función tenía que reportar directamente al Chief Executive Officer, que probablemente era el autor intelectual del esquema de corrupción que se estaba investigando en Latinoamérica y del cual la compañía no hacía mención en el proceso de selección. Eso era una barbaridad. ¿Cómo va una persona a ser el compliance officer de un ejecutivo que es el que ha diseñado el programa de corrupción? Entonces, mi exigencia en aquel caso fue que tenía que reportarse directamente o bien a un órgano dentro del propio Consejo de Administración, del órgano de supervisión, o directamente al accionista con algún otro método, ¿no? Al shareholder. En fin, yo entiendo que la función, a pesar de los problemas funcionales del día a día, entiendo que lo ideal sería que reportase no como miembro del órgano de administración, pero que reportase a ese comité de auditoría mediante una línea directa que permitiese comunicar. Hacía referencia también Patricia a esto, ¿no? La importancia de la comunicación. Línea directa al Consejo de Administración sin formar parte del órgano del comité de auditoría. Esa sería mi preferencia. Bueno, gracias. Enrique. Nicolás. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, es un poco en línea con lo que estaba diciendo Enrique. En realidad era porque es interesante también la participación del compliance en el consejo de dirección, no para la toma de decisiones, sino para el asesoramiento y para el control en vivo, digamos, de las consecuencias y la factibilidad de las decisiones que se toman. Pero la pregunta, ¿no? Y si después en la auditoría tiene que revisar esas decisiones, ese procedimiento, me parece como que quedaría invalidado el propio compliance, ¿no? Al haber estado, al haber participado, al haber convalidado en el momento de la toma de decisiones. No sé si tendría que apartarse para que otro haga el estudio ex post, digamos, del procedimiento. No sé si esa era mi pregunta.
No sé si Patricia o Enrique, alguno de los dos quiere responder a la pregunta. Enrique me parece que sería más adecuado para contestarlo, ¿no? Porque es Lo intentaré, más sí. jugoso. Sí, lo intentaré, Patricia, gracias. Sí, Nicolás, tienes razón. En el fondo, es decir, alguien en la organización toma decisiones, ¿no? El órgano supremo es la Junta General, a la que el Compliance Officer no tiene acceso. El Compliance Officer tiene una serie de deberes que han sido comentados en la ponencia de hoy. En ejercicio de estos deberes, informa al órgano de administración a través bien del comité de auditoría del propio órgano de administración. En otras organizaciones podría ser al comité de responsabilidad corporativa, por ejemplo, ¿no? Si las recomendaciones del oficial de cumplimiento a este órgano no tienen fruto, yo creo que la única opción que tiene el oficial de cumplimiento es marcharse de la organización. Y si se hubiese producido un delito, una circunstancia que pudiese ser constitutiva de delito, y el compliance officer informa a este órgano independiente, que es el comité de auditoría del Consejo de Administración, y el comité de auditoría del Consejo de Administración no hace caso, siempre el compliance officer tiene la oportunidad de ir a la justicia ordinaria y hacer una denuncia por haber observado un delito. Nadie le obliga al compliance officer a quedarse en una organización donde no se toma compliance en serio. Y si ya uno llega al órgano máximo de decisión, no puede llegar a la Junta General en ciertas organizaciones, pero llega al órgano de supervisión, que es el Consejo de Administración, y el Consejo de Administración se inhibe, pues una de dos, o se va al compliance officer a buscar otras oportunidades, o si se ha producido un delito, y aquí me gustaría a lo mejor la opinión de Patricia o de Carlos, si es conveniente o si ven conveniente que se haga una denuncia por conocimiento, o si incluso tiene alguna obligación de hacer esta denuncia, ¿no? En algunos países entiendo que sí hay un deber del compliance officer de denunciar en el caso de que se perciba un delito. Sí, si bien, ahora te doy la palabra, Pato, si bien sí, es lo mismo. Nosotros no tiene la obligación legal en Argentina de denunciar, la verdad que en algunos casos se ha discutido esta posibilidad de hacerlo. Digamos, hay en Argentina obligación de determinadas figuras, de determinadas personas de denunciar, y en esta lógica de la construcción que yo decía al principio, de la figura del cuasi funcionario, quizás en un tiempo no muy lejano eso pase. Pero es verdad que como una herramienta de protección y de disminución de su responsabilidad penal es claramente favorable que así lo haga. María José. ¿Cómo están? No, simplemente quería hacer una acotación. Yo trabajo como consultora externa acá en Mendoza, y en Mendoza existe una ley que ha adherido a la ley nacional, la 27.401, que es la 9.237, y bajo ese contexto, en Mendoza sí se encuentra en investigación una persona jurídica por cohecho pasivo. Cuando estaban preguntando sobre la aplicabilidad a la 27.401. Todavía está en etapa de investigación fiscal, pero yo le estoy haciendo un seguimiento al estado de esa causa justamente porque, independientemente de que no tenía programa de compliance, fue un funcionario público el que hizo la denuncia, y justamente por aplicación de estos principios de responsabilidad penal se va a tener en cuenta que no contaba con programa de integridad y demás. Bien. Bueno, es un buen dato. Mendoza tiene clases y además está imputando indirectamente por la 27.401. Quizás vía Matías o Noé nos podés facilitar información sobre este caso que viene bien y es interesante. Yo tengo que cumplir con la palabra que le di a Matías, porque si no Matías después no me invita más, pero hay una mano levantada, Matías, o sea que me voy a pasar unos minutos de la hora 30 que me habías pedido y le voy a dar la palabra a Karina para cerrar. Hola, buenos días a todos, muchísimas gracias por sus exposiciones, la verdad que
claro, útil, pero bueno, me generaron una serie de preguntas más, porque bueno, según la 25.246 exige que a los sujetos obligados que determina en su artículo 20 que designe un oficial de cumplimiento que es miembro del directorio. Este oficial de cumplimiento, por lo que veo, tiene las mismas funciones que podría compartir con el oficial de cumplimiento que determina la ley 27.401. Pero bueno, el oficial de cumplimiento que exige la UIF tiene que ser miembro del directorio. Y ustedes por ahí estuvieron aconsejando que la acumulación de actividades y qué sé yo no serían aconsejables. Por otra parte, alguien menciona en el chat que el reporte debería ser del oficial de cumplimiento al más alto nivel. Y sí, el oficial de cumplimiento reporta al directorio, no a un comité. Debe reportar a quien lo designa. Y bueno, nada, me gustaría saber su opinión al respecto, ¿no? ¿Es compatible el oficial de cumplimiento que se designa por la UIF para ser un oficial de cumplimiento, tal como exige la 27.401? Patricia, que tenés la mano levantada. Sí, al respecto, a ver, si es compatible o no, todo va a depender de cuán extenso desarrollado es el departamento de compliance de el sujeto obligado a reportar las operaciones inusuales en el marco de la 25.246. En lo personal, me parece que por un tema de organización interna y para demostrar cuán prolija la organización es, yo no juntaría las funciones. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento en el marco de la 25.246 ya tiene suficiente trabajo, suficientes señales de alerta, tiene que estar actualizado y además va a subir una responsabilidad en el marco de la 25.246. Y no son los mismos parámetros prevenir o detectar operaciones de lavado o financiación de terrorismo con la detección de hechos delictivos en el marco de la 27.401. Y además me parece interesante obviamente tiene que haber una muy buena interacción entre las áreas porque sí pueden haber operaciones cruzadas, esto es, que haya operaciones de lavado que terminen siendo compatibles con hechos de cohecho o al revés, que haya hechos de cohecho que terminen siendo lavados. Y todo esto exige un estudio muy detallado. Yo considero que una sola persona, o sea, en el dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta, me parece que se establece en este caso. Áreas delimitadas, me parece que es más efectivo. Claro, porque las dos funciones tienen muchísimo trabajo, se supone. Es una cosa. Bueno. Buenísimo. Gracias Patricia. Muchísimas Enrique, gracias. te doy la palabra. Si Carlos me permite, quisiera hacer un comentario más con respecto a este tema, ¿no? Te lo permito si vos nos permitís un ratito más, eso depende de tu... Bueno, Carlos, no me pintes como el alemán malvado, estructurado. No, ya no soy, nunca, no importa. No, lo que quería decir es esta exigencia que en los sujetos obligados, el compliance officer debe ser miembro del directorio. Por más que uno puede decir es feliz o quizás no tan feliz, solamente se refiere a los temas de la UIF y la regulación del Banco Central. Nada más. Y en la realidad, es la intención del que hizo esta regulación que tener a alguien al cual agarrar de las orejas si algo va mal, ¿no? Es darle accountability a una persona. Pero de hecho, el compliance officer, también de prevención de lavado de dinero, no es el que está poniendo la cabeza en el directorio, sino es alguien que reporta a él.
Y lamentablemente esta exigencia contribuyó a que básicamente son instituciones financieras, no son bancos y compañías de seguro, que no tienen un buen área de compliance, porque creen que compliance se acaba con prevención y regulaciones del Banco Central, que ya es un montón de laburo, como lo dijo Patricia, pero no ven todas las otras facetas de compliance a las cuales están estas instituciones tan expuestas como cualquier empresa normal, ¿no? Así que no le daría mucha bolilla, punto. Y no invalida para nada lo que prefiere Enrique, que ya por ser preferencia de Enrique vale la pena tomarlo muy en serio, pero más aún porque los reguladores normalmente piden expresamente para que un programa de compliance sea considerado efectivo, que el compliance officer reporte al directorio o un director específico o el comité de auditoría, o llámese como se llama en la compañía, que es un tema de independencia y poder de imponerse en una compañía. Bien, Enrique, ¿querés agregar algo antes de que cerremos? No, muchas gracias, Carlos. No tengo nada que añadir a esta respuesta. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que un evento de estas características es exitoso, se puede medir si es exitoso o no, dependiendo básicamente de dos factores. Uno es que más o menos el mismo número de gente que empezó a escucharnos termine haciéndolo, cosa que claramente ha pasado y muchos han ido saludando porque nos pasamos unos minutos de la agenda, y el otro el nivel de participación en las preguntas, tanto en el chat como en las preguntas que hicieron a viva voz. Así que eso demuestra que Matías pegó donde correspondía con el tema, y parece que también con los ponentes y con la gente que ha participado. Así que muchas gracias, Matías, por invitarnos. Ha sido un placer estar aquí y te doy la palabra para el cierre. No, muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que el parámetro más importante es la excelencia y el gran nivel de los tres ponentes. Muchísimas gracias a Patricia, Enrique y Carlos. Lo hicieron muy bien y se nota exactamente en el reflejo de los participantes. Nos vemos en el próximo, que todavía no sé cuándo va a ser, y podría mentir y decir que ya tenemos un tema, tampoco tenemos un tema. Si tiene algo que les importa un montón, encantado, vamos a construirlo alrededor de este tema. Un abrazo a todos y que disfrutan del invierno que tenemos ahora acá.